Hola, ¿cómo están? Esta es otra entrega de Costureras Canarias. Hoy vamos a hablar a petición de las personas que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Tenemos muchos comentarios sobre cómo trabajar un bañador. Vamos a trabajar un bañador por medio de una máquina industrial, como estamos viendo aquí, una remalladora industrial con un dispensador de goma, un Zero Max. Y vamos a hacer una pequeña introducción también cómo podemos hacer un bañador teniendo los mismos resultados con una máquina doméstica, ¿no? Para trabajar un bañador nos van a hacer falta como mínimo dos máquinas, una remalladora y una máquina recta o zigzag, depende del acabado que ustedes quieran darle. Para eso, yo no soy costurero, la verdad que soy muy malo cosiendo, yo simplemente puedo preparar una máquina para hacer distintos trabajos, un trabajo en específico o algo. Pero me atreví a cortar una pequeña muestra de licra, de manera que podamos hacer una parte de abajo de un bañador para que se hagan una idea cómo podemos hacer un engomado y cómo podemos hacer un recubierto de un bañador, ¿vale? No me va a quedar muy bien, de hecho seguramente muy feo, pero vamos a empezar con los patrones. Cuando tenemos los patrones ya cortados, bien o una modista o un diseñador, cuando nos dan los patrones ya cortados, o simplemente alguien que sepa de patronaje y sepa hacer patrones, pues simplemente tenemos que empezar por unir lo que son los paños, vamos a llamarle paños. Si unimos los paños, nos va a hacer falta una remalladora. Esta máquina que tenemos aquí es una remalladora con un dispensador de goma, un Zero Max mecánico. Si yo le pongo la goma, va a servir como engomadora. Si no le pongo goma, me va a hacer un remallado normal, como una remalladora normal y corriente, tanto doméstica como industrial. Esta es una industrial. Vamos entonces a unir los paños. Normalmente, como todos saben y seguramente mejor que yo, los unimos al revés. La primera función sería encender la máquina, por supuesto. Unir los paños, ¿vale? Quiero recordarles que yo no soy muy buen costurero, de hecho soy muy malo, pero quedará mal, pero quedará. Solamente empezamos con unir los paños. De hecho, este patrón no es ni siquiera un patrón hecho a medida, es algo más que nada a manera de ejemplo. Tenemos el bañador ya pegado al revés, lo que son los paños, ¿no? Ok, una vez que tenemos lo que son los paños pegados, cuando lo cosemos al revés para unir las piezas, el siguiente paso sería el engomado, ¿verdad? Podemos usar la máquina industrial con este sistema de Zero Max, lo que es el dispensador de goma. Lo usamos también para hacer el remallado, para hacer lo que es el pegado de las piezas, y luego podemos hacer la misma máquina para engomar. Este trabajo de engomado también podemos hacerlo con una máquina doméstica, con una remalladora doméstica que tenemos ya preparada aquí a mano. Esta gente de producción son unos fenómenos. Para las máquinas domésticas, en este caso, podemos usar un sistema de muelles por un prensatela especialmente para eso. En este caso, el prensatelas podría ponerse la goma, podría ponerse por aquí y una vez puesto en la remalladora hace el mismo trabajo que hace la remalladora industrial. No tiene el mismo acabado, pero son prensatelas que trabajando con una máquina doméstica da unos resultados muy buenos. Son prensatelas que incluso tenemos a la venta en todas nuestras tiendas y se pueden conseguir con un precio bastante accesible, ¿no? Pero vamos a trabajar esta parte con una máquina industrial para ver el uso que podemos darle. Para ello, una vez que tenemos ya la máquina engomada, ya las personas que trabajan con este tipo de máquinas saben bien cómo se engoma la máquina, empezamos a hacer otro tipo de costura para lo que es el engomado de la pieza, ¿vale? Para eso, una vez que tenemos ya la goma puesta, empezamos a coser también. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años con bañadores, preparando máquinas para bañadores, y conozco bastante bien el proceso, aunque no soy muy buen costurero yo, pero viendo se aprende también, ¿vale? Empezamos siempre también por lo que son
las patas, por decirlo así, las patas del bañador. Luego vamos a la otra pierna. Siempre es recomendable empezar, yo suelo por lo menos empezar donde se unen las costuras. ¿Por qué? Porque siempre es bueno también, cuando la máquina termina de engomar esa pieza o esa parte de la pieza, siempre hay que dejar un cachito de goma para que no se nos vaya a ir la pieza por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que hemos puesto ya toda la goma, vemos que prácticamente el bañador parece un churro porque no está rematado. Podemos hacer lo que es el recubierto. Para hacer el recubierto, simplemente tenemos que doblar lo que es la goma para taparla y entonces ya cosemos o la recta o el zigzag. Eso ya según el acabado que ustedes quieran darle, ¿no? Normalmente el ancho del zigzag, en caso de hacer un finalizado con un zigzag, tenemos que tenerlo muy claro a la hora de seleccionar el ancho del zigzag, debido al ancho de la goma que tengamos, ¿vale? Si 4 milímetros es la goma, tenemos que hacer un zigzag un poquito más pequeño para que no nos quede muy montado en el borde del bañador, ¿vale? Vamos entonces a usar otro tipo de máquina ahora para hacer el acabado. Esta vez vamos a hacer esta parte con una máquina doméstica, en este caso una máquina digital, que viene siendo una máquina doméstica normal y corriente. ¿Por qué hacemos con una máquina doméstica? Simplemente para que se vean los dos usos, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. El mismo trabajo que vamos a hacer con la máquina digital, podemos hacerla también con una máquina industrial, una máquina recta o una máquina de zigzag industrial. El acabado de la puntada viene siendo el mismo. La velocidad evidentemente no, pero vamos a trabajar esta parte con una doméstica para que la gente que tiene su máquina de coser en la casa doméstica y esté interesada en hacer bañadores, que nos han comentado mucho, vean cómo se cose un bañador en una máquina doméstica. Para eso, una vez que tenemos ya la pieza engomada, ya nos hemos adelantado y hemos cosido dos partes para no alargar tanto esto, pues lo que les decía de la goma, tenemos que hacer el recubierto, ¿verdad? Doblamos la goma hacia adentro y en este caso vamos a hacerlo con un pespunte, un acabado recto. A mí particularmente me gusta más, aunque también se hace en ropa íntima y en ropa de baño un acabado con zigzag. También es posible hacerlo, pero yo lo voy a hacer en pespunte primero porque a mí me gusta más y segundo para mí es muy fácil, ya que soy muy mal costurero, ¿vale? Para eso, entonces, doblamos la goma, ¿verdad? Siempre el pespunte tenemos que tratar de llevarlo a tantos milímetros del borde de la pieza según el ancho de la goma que tengamos, ojo, de manera que el acabado sea un poquito mejor, siempre en el borde de adentro, preferiblemente de la pieza. Para eso tenemos que tener un poquito ya de práctica, cosa que yo no tengo mucho cosiendo. Cosemos la pierna. Una vez que tengamos cosida ya la pierna, ya las demás ya las hemos cosido para ir adelantando y ver cómo terminaría el acabado de la pieza. El bañador es una pieza que suele dar algo de problemas para coser. Hay que tener un poquito de práctica porque hay que ir tensando un poco la goma a la hora de coser. Preferiblemente tenemos que usar agujas con punta de bola o agujas para tejido de malla, agujas que tienen una punta redonda de manera que no rompa el tejido de la tela. Si tenemos una aguja normal, hay, según la licra que se use, según el tejido que lleve, una aguja normal que la punta es muy afilada puede romper lo que es la fibra de la licra y entonces salta el punto, no llega a coger completamente el punto y nos da problemas a la hora de coser. Entonces preferiblemente agujas punta de bola para coser la mayoría de las licras, ¿no?
Otra cosa también, según el ancho, el grueso de la malla o el grueso de la goma y de la ligra, preferiblemente agujas más delgaditas, de 80 o 90 como máximo, ¿vale? Bien, una vez que terminamos, bien con una máquina doméstica, con una máquina industrial, tendríamos lo que es el bañador. Un poquito feo me quedó, pues sí, un poquito pequeño también, pero el patrón fue hecho por mí, por lo tanto no se fíe mucho del patrón. Pero lo que es la fase de costura, tanto el engomado como el acabado, lo que es el recubierto, podemos hacerlo como mínimo con 2 máquinas. Lo ideal sería para fabricar en serie, cuando son ya una producción en cadena, tener una máquina, una remalladora para empatar las piezas, para pegar las piezas, una máquina preparada, una remalladora para engomar. Lo ideal sería un Celomax, un dispensador de goma mecánico, que el acabado es muy bueno de la tensión y entonces le da un acabado uniforme a lo que es el engomado. Luego, para terminar, una máquina recta o zigzag según el acabado que quisieran ustedes darle, bien doméstica, bien industrial. Recuerden también que en las remalladoras domésticas podemos ponerle un prensatela especial que normalmente solemos vender en las tiendas, que llevan una especie de muelles que hacen el trabajo de lo que haría un Celomax, un dispensador de goma. Son unos acabados bastante aceptables, pero lo más rápido sería tener una máquina preparada para cada fase del bañador. Pues bueno amigos, no les quedó nada, yo voy a aprovechar y me voy para la playa ya que estamos en las Canarias. Tenemos sol todo el año, tenemos bañadores y tenemos ya la manera de hacerlo. Gracias.